Bien, bienvenidos a su clase del día de hoy, 15 de enero, ¿no? Vamos a continuar y vamos a ampliar el tema de la nomenclatura de los alcanos. Eso hemos venido trabajando antes de dar la lección. Y bueno, es un tema que pertenece al segundo parcial como tal, el de la química orgánica. Una lástima que no esté acá en conexión Alison, porque justo ella hacía una pregunta, ¿no? Con respecto al desarrollo representativo de la estructura del alcano, por ejemplo, usando este esquema tipo cizallas. Entonces, el día de hoy vamos a ampliar justamente esa parte y para poder aclarar mucho mejor estas ideas, ¿no? Y por supuesto, ciñéndonos a las reglas de la Organización Internacional de Química Aplicada, es la IUPAC. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Y nosotros habíamos desarrollado un caso en el cual dábamos la estructura y de ahí se generaba el nombre. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a dar el nombre para generar la estructura. Pero sí me gustaría combinar el tema de la nomenclatura como tal para los alcanos de la IUPAC y consideraciones muy importantes, ¿no? Que muchas veces nos pueden conducir a errores, tanto cuando yo defino el nombre de la estructura y viceversa. Entonces, por ejemplo, vamos a ampliar esto. La conexión tiene exactamente solo 11 personas, no hay más. ¿Y quiénes son estas 11 personas? Andy Gutiérrez, Angie Barahona, Ayana Pluga, Gilson Cabrera, Henry González, Gilson Lynch. Bueno, está entrando Wilfrido Payo. Jonathan García, Jorge Ochoa, Laisa Mora y Marta Cajamarca. No hay más personas al inicio de esta clase. Bien. Entonces, una consideración, una regla importante que hay que mencionar cuando nos ceñimos estrictamente a la normativa o a las reglas del IUPAC, ¿no? La Organización Internacional de Química Aplicada, es que empecemos a nombrar las cadenas desde el punto en el cual encontremos el primer sustituyente. Entonces, ¿qué significa esto? Veamos dos casos. Si nos piden 2 y 3, 2,3 dimetilbutano. Voy a colocarlo de colores diferentes para que ustedes puedan. Disculpen la pregunta, ¿y alguno de ustedes sabe por qué no está, por ejemplo, acá John Navarro? Erika Miranda entra. ¿Por qué no está? Justamente ahí entra John. John, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tenían? ¿Alguna reunión en particular en este momento? Hola, máster, buenas tardes. Disculpe, es que estábamos en una lección. Bueno, la mayoría estaba haciendo una lección. Ah, ya, correcto. Y ahora sí entiendo. Sí, máster, ya igual ya le voy a decir a los compañeros que se conecten. Que hay clase. A mí me interesa, por ejemplo, que Alison esté acá. Alison me hizo una pregunta y justamente la clase de hoy es para aclarar esa pregunta con respecto a la representación tipo cizalla, ¿no?
Bueno, igual ya les voy a avisar a los compañeros. Bueno, gracias. Bien, las personas que están conectadas, les pediría que desarrollen ustedes la estructura para 2,3 dimetilbutano. Y también les voy a pedir que desarrollen, me van a mostrar, por cierto, en los que puedan en la cámara, ¿no? Desarrollen la estructura 2,2 2,2 dimetilbutano. Por favor, desarrollen esas dos estructuras. Buenas tardes para los señores que recién se integraron. Por favor, desarrollen este par de estructuras. Ahí está, Alice. Para los señores que recién ingresaron, por favor, desarrolle ese par de estructuras. Más, ya las hice. Sí, gracias. Ya por lo menos tenemos 16 personas en conexión. A ver, ¿qué tiene, por ejemplo, Dayana Plúa? Lo estoy haciendo más. Jinson Lee, por favor, muéstrenos su estructura. Mabelin Zambrano, por favor, ¿nos puede mostrar su estructura? Miss, todavía lo estoy haciendo, aún no lo acabo de resolver. Le muestro la primera. La primera, sí, vamos una por una. Ya, ok. La del 2,3. No sé si alcance a ver. Ya, ¿cuántos carbonos tiene? Creo que es de allá. 4. 4, correcto. Entonces, vamos a ponerlos de rojo, ¿no? Entonces, mire, de acuerdo a la regla del UPAC, empezamos con esta parte, la que indica el número de carbonos en la cadena. Por eso inclusive lo estoy colocando de color rojo. Y está correcto lo que mostró Dayana en pantalla, ¿no? 4, 1, 2, abrir un poco más. 2, 3, 4. Ahí está la primera parte, ¿no? Y por supuesto, la primera parte. Ahora, ¿qué nos decía la regla o qué nos dice? Que este número, este prefijo di indica el número. ¿Pero el número de qué? Del compuesto, en este caso del metil. Entonces hay dos de ellos. Y los primeros números nos indican la posición de estos sustituyentes dentro de la cadena. Es decir, en la posición 2 y en la posición 3
yo voy a ubicar este metil, que obviamente, y valga la redundancia, como habla de di, son 2 en total. Entonces, las cadenas, señores, se empiezan a numerar desde el extremo en el cual yo tengo o encuentro el primer sustituyente más cerca. En este caso, este es el carbono en la posición 1, carbono en posición 2, carbono en posición 3, carbono en posición 4. ¿Y qué nos dice? Que en la posición 2, ahí encuentro el primer metil. Entonces, la posición 2 es esta. Por lo tanto, aquí viene el CH3 y la posición 3 es esta. Ahí yo tengo mi estructura. ¿Por qué me interesaba mucho que Alison esté y la llamaba con mucha urgencia? Ella me hacía hace varias clases atrás la pregunta, y cuando yo quiero hacer la representación tipo cizalla, ¿cómo trabajo con esta estructura como tal? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Voy a borrar por un momento la segunda cadena, la segunda estructura. Entonces, teniendo yo 4 carbonos en esta estructura cizalla, empiezo a contarlos desde un extremo. Aquí hay CH3. Y va la primera, la primera arista. Así queda usando la representación tipo cizalla. ¿Y qué pasa con la posición número 2, que es esta, y la posición número 3? Entonces, aquí se le añade solo una arista. Esa es la forma en la cual yo trabajo con este tipo de estructura. Ahora, yo he colocado los nombres o la representación en cada uno de... Hay autores en los cuales no precisan de colocarle específicamente en los extremos los compuestos y lo hacen directamente. De manera tal que ustedes encontrarán en los diversos textos o en el mismo internet lo siguiente. A ver, voy a ponerlo de color para que puedan ustedes diferenciar. Entonces, esta es la representación que ustedes también pueden encontrar. Y generalmente es la más usada cuando estamos trabajando con este tipo de representaciones de estructura. Pero las dos son válidas, cualquiera de las dos se puede realizar. Tres, mi querida Alison, no se olvide y personalmente yo lo veo de manera
manera más amistosa para la comprensión del desarrollo de estas estructuras, trabajar primero con esta. Esta estructura en realidad es la que nos orienta o nos ayuda a aplicar mejor todas las reglas de nomenclatura del IUPAC. Esta estructura. Esta forma de expresión de estructura. Las otras son formas de representación complementarias. Noten que hay una rayita también para representar al metilio. Cuando se habla del etilo, por ejemplo, ya no es solo esta rayita. ¿Por qué? Porque en la fórmula nosotros tenemos CH2 y CH3. Entonces, para representar esa fórmula, entonces, a este tipo de estructuras, cuando se trata del etil, lo que se le hace es añadir la rayita, un poco más inclinada. Cuando se trate del etil, voy a ponerle aquí, etil. Cuando se trate del etil, en este momento estamos haciendo la representación del metil. Como estamos haciendo la representación del metil, entonces solamente por favor, confirmar si está claro o si queda alguna duda con respecto a este tema de representación. Maestra, ¿cómo dijo que se llamaba esa representación? Nuevamente, este de aquí es la del metil, porque estoy refiriéndome al metil. No, sí, solo que Pero en la segunda dijo representación, algo más. Ya, entonces cuando vea esto, este es el etil, este. Me voy a sacarlo inclusive aparte para que ustedes lo visualicen. Es el etil. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la explicación de el por qué tiene? Usted tiene en su formulación CH2 y CH3. Si nosotros tuviésemos, ya vamos a hacer un ejemplo. Si tuviésemos al etil de por medio, entonces la estructura que le representa es esta. Por favor, ¿está claro? ¿Sí me expliqué? Sí, otra pregunta. ¿El enlace le pongo al carbono o al hidrógeno, esa rayita? El enlace. ¿Cuál enlace? Esto de acá. Las rayitas que unen al hidrógeno, al otro hidrógeno. No sé. En la segunda figura, por ejemplo, en la segunda figura, esa rayita que está hacia arriba. Ya, esta rayita. ¿Al carbono o al hidrógeno? ¿Por qué esta rayita? ¿Por qué esta rayita? Lo que estoy tratando de explicarle, porque Alison me hizo una pregunta, es que cuando empleo este tipo de representación, lo que está sucediendo es que en cada extremo de la línea, aquí empiezo a colocar cada compuesto. Eso es lo que estoy tratando de explicarle. Pero para efectos ya prácticos de muchos autores, ya no van ustedes a ver este detalle.
sino que verán directamente esta representación. Entonces, la representación del número de aristas que irán colocando, de líneas, va a partir o va a nacer de mi estructura básica o de mi estructura, yo le llamo mi estructura desarrollada del compuesto. Entonces yo con mi estructura desarrollada, yo sé que empiezo con el CH3, sé que empiezo con representar al butano, y yo tengo mis 4 carbonos en mi cadena. Entonces, si yo quiero esta estructura desarrollada, pasarla a esta forma de representación, yo mentalmente empiezo. Este extremo es el CH3, este es el CH, esto es CH y esto finaliza con CH3. Y los lugares en donde están ubicados, en este caso el metilo, los lugares son en el 2 y en el 3, la posición donde van los sustituyentes. En este caso el sustituyente, el metil, CH3 y CH3. Esta es la posición 2 y esta es la posición 3. ¿Está claro, señores, por favor? ¿Está claro? Confirmen, por favor. Sí. Ya, gracias. Entonces, estábamos originalmente hablando, voy a borrar la pizarra, porque yo les decía que quería que ustedes visualicen que dentro de las reglas del IUPAC, yo empiezo a nombrar la cadena desde donde se encuentra más cerca el sustituyente. Y quiero hacer 2 comparativos. De 2,3 dimetilbutano con 2,2 o partamos de la estructura mejor, que es más sencillo. Puede darse el caso en el cual yo tengo o me den en el problema esta estructura. Puede ser que me den esta estructura. Puede ser. Voy a colocar aquí una línea de separación. Entonces, frente a esta circunstancia, yo empiezo a enumerar la cadena, ya no como lo hice en el primer caso. En el cual empezaba de izquierda hacia derecha. Sino que en el primer caso, nosotros tenemos el primer sustituyente cerca del lado izquierdo. Pero en el segundo caso, mi primer sustituyente o mis primeros sustituyentes empiezan desde el lado derecho. Entonces mi cadena empieza a numerarse desde derecha hacia izquierda, en donde la primera posición es este carbono. Este es el segundo, este es el
0 y este es el 4. Entonces, frente a esta circunstancia, yo he procedido a enumerar bajo las reglas del IUPAC desde derecha a izquierda. Y por supuesto, como tengo yo en la posición 2 los 2 metilos, tengo yo 4 carbonos, entonces esta estructura nueva va a tener el nombre butano, nuevamente. Como son 2 metilos, dimetil, el prefijo di de 2, y la posición de ellos. El primero está en el segundo y el segundo está en la segunda posición. Es decir, aquí viene 2,2. En conclusión, estos números van a indicar la posición del sustituyente. Y aquí colocaré, por ejemplo, puede darse el caso que inclusive hayan en otra posición 2 sustituyentes. Entonces, hay que repetir por cada vez que yo encuentro un sustituyente la posición. Este ejemplo es muy importante porque finalmente nos ayuda a visualizar 2 situaciones que nos pueden generar en algún momento algún tipo de error cuando yo ya expreso la fórmula. Entonces, los sustituyentes, cada sustituyente debe de tener expresado en su denominación su ubicación. Hay una página que me parece muy importante y muy sencilla de comprender. Y por eso quería compartirlas. En esta página usted tiene resumido, se llama químicaorgánica.org. Y acá usted tiene resumido las reglas de la nomenclatura IUPAC, con algunos ejemplos interesantes. Pero por cierto, y como ustedes pueden darse cuenta, está empleando estructuras tipo aristas y sayas, ¿no? Entonces, un ejercicio práctico que ustedes pueden desarrollar es que a partir de los nombres, ustedes hagan la estructura desarrollada para que les pueda ser de mucha más facilidad de entender esta estructura que tienen en pantalla. Ya hemos conversado de la explicación de cómo debe de guiarse al momento de ir dibujando cada una de estas líneas, ¿no? ¿Cómo puede usted irse guiando? Entonces, aquí tenemos el ejemplo que preguntaba Ayana, ¿no? En la regla número 2, tenemos, por ejemplo, el 2-metilpentano. Y si usted observa el 2-metilpentano, tiene representada la rayita en forma vertical, justo en la posición 2.
¿Por qué? Porque de acuerdo a la fórmula, el metil está en la segunda posición. Entonces, en ese caso, usted va a enumerar la cadena desde la izquierda hacia la derecha. Pero veamos cuando el sustituyente no está en el lado izquierdo, ¿no? Veamos ese caso. Y note usted, voy a ampliarle inclusive un poco, ¿no? En el caso de 3,56 trietil, 2,2 dimetiloctano. Por favor, he ampliado yo esa estructura. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ustedes se percaten de que para esta estructura y para esta fórmula, el sustituyente más cercano se encuentra hacia el lado derecho. Esas dos rayitas que ustedes pueden ver son los sustituyentes, la presencia de los sustituyentes. De manera tal que en este caso empiezo a numerar la cadena desde la derecha hacia la izquierda. Ya no como lo hicimos en el caso del 2-metilpentano, en el cual yo tengo mi primer sustituyente más hacia la izquierda. Por favor, señores, ¿está clara esta aclaración con respecto a cómo enumerar la cadena? Sí, maestra. Ya, entonces eso es un punto importantísimo. Eso es un punto importante. Ya ustedes conocen y no vamos a insistir, ¿no? Que en el caso del grupo metilo he cambiado la terminación ano en hilo. Eso ya no vamos a insistir porque fueron las primeras clases que vimos. Vimos inclusive el desarrollo de dichas estructuras para que ustedes puedan tener claro y ahora sí pasar a la representación gráfica de ellas. Esto simplemente es la aplicación de la nomenclatura UPAC orientada al alcano, a los alcanos. La regla número 3 habla de ordenar alfabéticamente los sustituyentes. Entonces, ¿a qué se refiere exactamente esa regla número 3? Se refiere a que, por ejemplo, tenemos el caso, y aquí está lo que, este es el ejemplo que preguntaba Dayana, ¿no? Dayana decía, bueno, y en el caso del etil, ¿cómo yo lo represento? El etil, el 4-etil, vamos en orden, ¿no? El octano significa que hay 8 carbonos. Entonces, cada numerito representa una posición en donde se encuentra ese carbono en esta representación. Y tal como ustedes lo pueden apreciar, son exactamente 8. Pero ¿qué más ocurre en esta estructura o en esta fórmula? Nos están diciendo que en la posición 3 hay un metil, 1, nada más 1. Entonces, como hay 1, en la posición 3 ubico mi línea vertical. Y en la posición 4 se encuentra el etil.
el etil, que nuevamente es la estructura CH2CH3, la cadena del etil. Entonces la regla número 3 del IUPAC nos insiste en que cuando tenemos varios sustituyentes, lo ordenemos alfabéticamente. No por la posición, sino por el orden alfabéticamente. Y lo que es más, hay una aclaración importante, que no se toma en cuenta cuando usted ordena alfabéticamente el prefijo di o tri o tetra o penta, sino que usted ordena alfabéticamente de acuerdo al nombre de compuesto, pues en este caso la E de etil y la M de metil. Eso es lo que consideramos para ordenar. Veamos un ejemplo. Voy a dejar de compartir esa pantalla. Cuatro etil dos coma cuatro dimetilhexano. Entonces, nuevamente, parto con el hexano. Entonces, si hablamos del hexano, ¿cuántos carbonos tiene que tener? Erika Miranda, ¿cuántos carbonos tiene que tener el hexano? Buenas tardes, máster. Buenas tardes. ¿Cuántos carbonos tiene que tener el hexano? 6. 6. Entonces partimos 6. A ver, vamos a dejarlo. 1, 2, 3. Vamos primero a dibujar los carbonos. A colocar los carbonos. 1, 2, 3, 4. 5 y 6. Ahí ya tenemos la primera parte. ¿Qué más está sucediendo aquí? CH3, ¿no? Que nos están diciendo que hay dos metilos y que ellos se encuentran en la posición 2 y en la posición 4. Eso nos está diciendo la forma. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en la posición 2, CH3, en la posición 3 no hay nada. En la 4 sí. Tenemos CH3. Ahí ya tenemos completado esta parte de la fórmula. Y finalmente tenemos en la posición 4 al etilio.
En la misma posición 4 donde estaba el metilo, ahí también se encuentra el etilo. CH2, CH3. Como en la quinta no hay nada, CH2. Ahí tenemos nuestra estructura. Nuestra estructura, nuestra representación desarrollada, nuestra fórmula desarrollada. Preguntas, señores. Hay una tarea que se va a activar después del examen. Eso ya lo habíamos conversado en la clase anterior a la lección. Entonces, ella va a estar disponible desde el 25 de enero hasta el 2 de febrero. Tiene un archivo adjunto. Ustedes tienen que descargar el archivo, tienen que colocar ahí su respuesta. Pueden imprimir el archivo y hacer el llenado de dicho taller a mano. Y luego volverlo a escanear, obviamente colocando su nombre para subirlo. Esa es la forma más sencilla de realizar ese taller tarea. En ese taller ustedes van a encontrar varios literales en los cuales se les va a solicitar en algunas ocasiones que desarrollen la fórmula. En otras ocasiones se le va a dar la estructura tipo bola o tipo esfera, que es lo que ustedes están trabajando, y que coloquen el nombre de la cadena. Y en otros literales usted tendrá que señalar el número o la expresión correcta de lo que se le está preguntando. Entonces, por favor, tomen en cuenta el archivo adjunto para la tarea de los alcanos. Descarguen el archivo, impriman el archivo y coloquen a mano todo el desarrollo de dicho taller tarea. Y luego lo vuelven a reenviar o lo vuelven a subir a la plataforma. De esa manera es como van a trabajar las tareas del alcano y del alqueno, que es el siguiente tema. Bien, vamos a dejar hasta ahí la clase. Por favor, aquellos que puedan encender la cámara, la encienden para hacer la toma del curso. Y no se olviden que tenemos la sesión de exposición o de exhibición de sus modelos el día lunes después de los exámenes. Licenciada, buenas tardes. Dígame, Gilson, buenas tardes. Licenciada, sé que una pregunta, pero no relacionada al tema.
Lo que pasa que en ese cuestionario que usted envió hay una pregunta como que me tiene dudosa. ¿Será que usted me puede ayudar? ¿Cuál cuestionario? ¿El de la tarea nueva? No, el del cuestionario para el examen. Ya, ¿cuál es la pregunta? Es la pregunta número 1 que dice, No, ¿cuál de los... tienes que leérmela, yo no. Sí, ya le leo ahorita mismo. ¿Cuál de los siguientes filas presenta células en forma de collar? Tenemos... Las filas son los animales fila, pues eso es lo que estoy preguntándole. Sí, pero sé que en la respuesta como que me salen buscando como que 2 respuestas, como los cnidarias y las poríferas. No, ahí solo hay una respuesta. Y había un grupo que tiene inclusive tiene las glándulas en forma de collar. Solo hay un grupo. ¿Podemos estar hablando de los gasterópodas? Eso no le voy a responder, Gilson, disculpe. Pero solo hay un grupo y eso que tú dices fila es animales fila. Es el árbol fila de los animales. Eso es lo que les estoy preguntando. Del árbol fila de animales, ¿cuáles son aquellos que tienen las glándulas en forma de collar? Sé que estamos hablando de algo grande, más no de una especie como los poríferas, algo así. Del árbol fila, de todo el árbol fila, ¿cuál de ellos tiene esa característica? De todo el árbol. Eso es lo que... En el árbol. Es de todo el árbol, ¿cuál de ellos tiene esa característica? De los que están ahí, pues no mencionados. Listo, Master, ya. Bien, la grabación termina con 22 participantes. Adriel Navarrete, Alison Cuello, Andy Gutiérrez, Angie Barahona, Brigiga Araicoa, Dayana Pluga, Denis Barahona, Erika Miranda, Gilson Cabrera, Henry González, Gilson Lynch, John Navarro, Jonathan García, Jorge Ochoa, Laisa Mora, Rudy Lucín, María Barrio Nuevo, Mabelin Zambrano, Michelle Arizaga, Pero Bone, Wilfrido Payo y Elania Figueroa. Allí están los 22 participantes. Bien, muchísimas gracias y nos vemos el día lunes. Sí, Máster, una cosita. La compañera Marta dijo que no se había podido terminar de ver la Marta clase porque... Cajamarca. Ya también Sí. estaba ella al inicio, sí. Marta Sí. Cajamarca. Tiene razón. Gracias. Gracias.